Señor, mi Dios, mi vida, mi alegría. Sí, el motivo, mi motivo, mi definitivo motivo, por el cual quiero vivir, pero también morir, por el cual quiero entregar mi vida y hacer tu voluntad. Gracias por este amanecer. Gracias por cada bendición que ya empecé a recibir y las que vendrán. Aún, Señor, gracias por las dificultades que hoy enfrentaré, porque con ellas puedo permitir que me prepares para obras grandes. Según tus ojos, claro que sí, y según tu voluntad. Y gracias por cada hijo, por cada hija de la familia Osana que se une conmigo en oración en este momento. Bendíceles, acompáñales, tócales el corazón, enamórales, Señor, loca y apasionadamente de ti, que no anden como loquitos por el mundo, que se entreguen en tus manos y a tu presencia. Amén. Hola, buen día, disculpa que me quedé hablando con el Señor, pero me gusta mucho. Espero que hayas tenido un lindo amanecer. No te olvides orar, hablar con el Señor, entregarte en sus manos. Sin Él nada podemos hacer. Quiero animar a todos en las hogueras, en los servicios, en la misión, en las parroquias. Vayamos a servir, vayamos a trabajar, vayamos a empujar el reino. Hace días, ¿te acuerdas? Que, poco tiempo, pero estamos acompañando a Samuel en la primera lectura, historia hermosa. Y quiero que lo hagamos ahora. El primer libro de Samuel dice así: en los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me has llamado?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y los llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Mira, yo empiezo por compartir algo que he compartido muchas veces. En mi vida de seguimiento del Señor ha habido distintas búsquedas. Nací en la iglesia católica y creo que recibí una formación regularmente buena de mi madre, en mi casa, en un ambiente muy católico, sin conocer una experiencia profunda del Señor. Pero después estuve como buscando por otros lados y yo me llamaba una persona libre pensante, sin iglesia, sin nada, hasta que fui entendiendo cuál era la iglesia que Cristo había fundado. No se trata de tirarle a las demás, pero bueno, pues
Eso me ha llevado mucho a mí a ubicarme. Cuando en esa búsqueda yo empecé a entender que muchos siglos después del nacimiento de la Iglesia empezaron a surgir otras. Para mí eso fue fácil entender entonces cuál fue la Iglesia que nació de Jesús. Y eso me ubicó en el lugar. Yo dije, pero si tantos siglos solo existe esta Iglesia, y si el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edifico mi iglesia, no dijo una de mis iglesias, sino mi iglesia, yo quiero estar en esa. Para mí eso fue clarísimo. Primero ese texto. Para mí también fue muy diciente aquella carrera de Pedro y Juan después de que se les anunció que había resucitado el Señor, que la tumba estaba vacía, y Juan se detiene fuera de la tumba esperando de que llegue Pedro, que venía cansado atrás, Pedro que tenía la autoridad, y entonces Juan se queda esperando a que él llegue y después entra él. Es importante eso para mí. En fin, tantas cosas, de tantas maneras que yo he ido ratificando este puesto de la iglesia. Alguien puede decir, ¿y por qué está hablando de esas cosas? ¿Sabes? Es que la palabra nos dice, Elí era el encargado del templo, del arca. Samuel, el profeta, jovencito, el pequeño, estaba ahí en la presencia del Señor. Y dice la palabra que Samuel estaba ciego, estaba viejo. Veremos después, posteriormente, que aparte de eso estaba dejando que sus hijos, que serían los herederos, sus sucesores, porque era de la familia sacerdotal, levítica, pues entonces él estaba haciendo las cosas mal. Después veremos eso. Pero mira, el Señor llama a Samuel. Y le llama y Samuel corre donde este viejo y descuidado y cansado hombre de Dios que ya ni siquiera podía escuchar a Dios, dice la palabra. ¿Por qué el Señor no le habló directamente a Samuel? Le dijo, Samuel, mira, es que quiero hablar contigo. Debió recibir Samuel la confirmación de ese hombre aunque estuviese equivocado y lo que fuese, pero tenía el cargo, tenía el servicio, tenía el ministerio, tenía la responsabilidad. Y el Señor se valió de ese hombre frágil, débil, viejo, pecador, lo que fuese, para confirmarle a Samuel que era el Señor que le escuchaba, que le escuchara. El Señor se vale de Elí. Y Elí, a pesar de su cansancio, de su ceguera, de su fragilidad, de su monotonía en su servicio, supo qué era lo que debía hacer y orientó a Samuel para que le escuchara al Señor. Ya sabes por dónde va la cosa. ¿Qué fue lo que pasó con los hermanos de las iglesias esperadas, que les llaman, o protestantes, o lo que sea? Es que aquellos que han ido fundando iglesia tras iglesia tras iglesia de estas que se dice que se fundan 5.000 iglesias de estas cristianas evangélicas al día, cada día 5.000 en el mundo, imagínate tú. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muchos de ellos han dicho, no, es que yo acepto lo que yo entiendo de Dios, pero no necesito autoridad de nadie. El Señor aquí en esta palabra nos muestra que se sirve de la autoridad de este hombre frágil, ciego, pecador y descuidado para confirmar lo que debía hacerse. Porque el Señor se vale de los débiles, de los frágiles y de los pecadores para burla de muchos, de los santos, de los sabios, de los grandes. Entonces alguien dice, ¿qué me voy a confesar con este cura más pecador que yo? Seguramente que sí. Pero es que es el Señor quien ora, no es el cura. Yo que voy a ir a la misa, ese cura, es el Señor quien obra. En persona Christi, el sacerdote está ahí actuando en la persona de Cristo. No, lo mejor es que, claro que sí, que el sacerdote busque la santidad. Pero a pesar de todo uno ve tiempos anteriores, la historia, por ejemplo, de Felipe Neri, si lo quieres ver en película, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, ellos sabían la miseria que había. No solo hay miseria ahora, ha habido tanta miseria, pero en obediencia, porque el Señor actúa aún en el pecado y en la desgracia de nosotros, los frágiles sacerdotes. No es por nuestra bondad, no es por nuestra santidad,
Es por el Señor, no es porque nosotros lo merezcamos, es porque el Señor es quien actúa. Ok, hay que orar mucho por la santidad de los sacerdotes. Pero quien dice, es que yo obedezco a esta iglesia, a la otra, a este... Escucha, cada uno puede tomar la decisión que quiera de la palabra. Ese es el lío, por eso tanta división. Pero qué hermoso es dar el paso, orando mucho por la santidad de los sacerdotes, pero dar el paso a creer que el Espíritu Santo obra y que si Él se ha valido de la fragilidad de Pedro y de tantos otros, y a pesar de eso el Señor ha ido llevando su camino, el Evangelio y el reino en la iglesia. Qué hermoso ser capaces de saber que es el Señor quien obra. Teniendo presente eso, yo siempre digo que la familia Osana esté siempre unida a la iglesia, en obediencia al Papa, en obediencia a los obispos, en obediencia a los sacerdotes, porque es el Espíritu Santo obrando, actuando, aún en nuestros errores como lo hizo en Elí. No somos una secta. No podemos ser un grupillo más por ahí dividido, no. Por ejemplo, ahora, precisamente antes de escuchar de empezar a grabar este mensaje, estaba poniendo algún mensaje porque necesito hablar con mi obispo urgente para pedirle directrices. Siempre de la mano con la iglesia, siempre, aún en los errores, orando por ella, pero de la mano con ella, porque es el Señor quien actúa, porque es el Espíritu Santo. Y si nosotros nos equivocamos, aún en esos errores, el Señor hará obras maravillosas. De eso yo estoy absolutamente seguro, no tengo ninguna duda. Y en el bautismo ha sido incorporado a ese cuerpo místico de Cristo, a esa esposa de Cristo. Eres miembro de la iglesia y debes orar por ella en vez de criticarla. Tú eres iglesia. Iglesia no son los curas, eres tú, todos los bautizados. Encuentras sacerdotes cansados, renegones y todo, pero ora en vez de criticar y si te desaconsejar, hazlo. Es posible que nos equivoquemos nosotros, los curas, pero el Señor no, Él sigue obrando y actuando. Respetar tanto a los sacerdotes a pesar de nuestro pecado, porque el Señor sabrá por qué nos ha escogido. Y así se manifiesta también su voluntad. Con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal, me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando. Si continúas leyendo el primer libro de Samuel, escucharás después Samuel más crecidito, lo veremos, las críticas que el mismo Samuel hace a Elí. No le ataca, le respeta, pero sí le critica, le hace ver sus errores. No quiere decir que no veamos los errores de los sacerdotes, de los obispos y de los demás bautizados, tuyos también. Hay que verlos y orar y aconsejar y... Sí, hay que hacerlo. Pero siendo parte de ella, miembro de ella. Oye, yo prefiero vivir con mi madre, no con las tías ni con las vecinas. Y es la iglesia que el Señor fundó. Mi madre ya está anciana, colgada, tetichorreada, mueca, seguramente lo que sea. Pero mi madre es mi madre. Esa es mi iglesia, mi madre. Así a veces lamentable, pero es gloria al Señor por todo.
Vamos a orar. Y qué bueno, un mensajito a los sacerdotes. Tanto la vida, oye, tanto dando la vida, cansados, tantas críticas como aguantamos, insultos, desprecios, y uno da la vida. No lo digo por mí, yo recibo gratitud y insultos también. Pero hay tantos dando la vida, con renuncias, con tantas cosas. Samuel respetó a Elí. Y Dios, a pesar de todo, se valió de Elí para confirmar su mensaje. Eso es importante. Te amo en el amor del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal. Amén. Gracias. Sonríe. Una oración por la iglesia, ¿sí? Te amo en el amor del Señor, que la Madre María te lleve de la mano. Abrazos en casa. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Chao. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando.